hermanos, la gracia y la paz del Señor esté siempre reposando sobre sus vidas. Y vamos a orar para entregar este precioso tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor hablándonos a través de su Santo Espíritu a nuestros corazones. Bendito seas, Dios amado, Dios eterno, Dios de grandes misericordias. Aquí estamos, Señor, un domingo más, deleitándonos, Señor, entonando himnos para ti, para tu gloria, para tu alabanza, Padre. Señor, te queremos pedir que en este momento, Señor, a través de esta predicación, podamos una vez más recordar, reavivar, oh Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, esa hermosa misión que tú tuviste, esa preciosa obra que tú hiciste por nosotros en la cruz, sobre la cual hoy gozamos de esos preciosos beneficios de las riquezas de tu gracia. Amado Dios, te pido que sigas iluminando nuestros corazones a través de esta tu palabra, tu verdad, y sobre todo, Señor, que nos motives a darte alabanza con gozo en nuestro corazón por todas esas maravillas que tú nos has dado, esos preciosos beneficios, como es la redención, la remisión de nuestros pecados y sobre todo la revelación de tu verdad hacia nosotros, hacia estos pecadores, Señor, donde tú depositaste tu precioso evangelio, estos vasos de barro que tenemos el propósito que tú nos has dado de ir y predicar tu hermosa verdad, Señor. Motívanos en el día de hoy. Y también, Señor, llévanos siempre con la luz de tu evangelio en nuestras mentes a caminar y a enfrentar nuestros desafíos en el día a día. Bendito seas, Padre, permítenos gozarnos con esta verdad en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Familia, en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos de la carta de Pablo hacia los Efesios. Y el título para el sermón de hoy es La misión del Hijo. Y quiero pedirles que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 1 y vamos a ver los versos 7 al verso 10. Y asimismo también quiero pedirles que se coloquen sobre sus pies para leer la palabra del Señor en reverencia. Efesios capítulo 1, del verso 7 al verso 10. Dice la palabra del Señor: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles son esas cosas? Las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hasta el día de hoy llevamos, contado con el de hoy, 3 sermones del capítulo 1 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Primeramente, en nuestro primer sermón estuvimos viendo, ¿se acuerdan de esos beneficios, 2 beneficios que el Señor nos dio para que nosotros podamos afrontar nuestros desafíos? ¿Cuáles eran esos beneficios, si recuerdan? Uno era gracia y paz, y también estaba la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y su palabra. Y seguidamente estuvimos viendo el propósito del Padre el domingo anterior. Y ahí vimos que Pablo tocó una de las doctrinas más difíciles muchas veces de explicar para nosotros, y es esa elección inmerecida. Y Pablo expuso la razón clara, que aquellos que no encuentran esperanza en sí mismos ni en las circunstancias de su situación, estos son llevados a confiar plenamente ¿en quién?
en la provisión que el Señor nos ha dado, en su palabra, cada día allí, y somos desafiados a enfrentar todos los desafíos de nuestra vida todos los días a raíz de esto. Pero eso es a lo que el Señor nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y esta confianza profunda es el resultado de conocer que nuestra salvación depende enteramente ¿de quién? De Dios, de Él, y no de nuestra fuerza. Sin embargo, esta enseñanza, el domingo pasado, el propósito del Padre, está dentro del marco del comienzo de una alabanza que Pablo nos está explicando aquí en Efesios, de los versos 3 al verso 14. O más bien del versículo 2 al verso 14, Pablo expresa alabanza y gratitud por esa obra preciosa que el Señor hizo con nosotros. Y nos la enmarca mostrando primeramente la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Y el domingo pasado estuvimos viendo el propósito del Padre, o sea, la obra del Padre. En el día de hoy vamos a centrarnos en el Hijo, en la misión del Hijo. Y eso Pablo lo enmarca dentro de un mensaje de alabanza. Cuando usted lee los versos 3 al 14, se va a dar cuenta que va a encontrar palabras muy relacionadas que expresan alabanza. Porque Pablo quiere que le demos la gloria al Señor por esas maravillas, esos beneficios que encontramos allí en Efesios. Por eso usted va a encontrar en los versos 3, 6 y 14 expresiones muy paralelas, expresiones de alabanza que dice que Dios nos escogió, nos redimió y nos selló con el Espíritu Santo. Así que a partir de hoy nos vamos a enfocar en la obra del Hijo y en los beneficios que esta obra trae para nuestra vida diaria. De manera, mis hermanos, que Pablo nos quiere mostrar cómo esta realidad debe de impactar directamente nuestro presente. O sea que como creyentes debemos de vivir a la luz de estas hermosas doctrinas que encontramos aquí en estos pasajes. Saber eso, que nuestra salvación viene de una eternidad pasada y se extiende a una eternidad futura. Eso solo se adquiere cuando comprendemos completamente tres beneficios importantes que se derivan de la obra de esta misión que el Hijo hizo por nosotros. Y esos tres beneficios son los que vamos a ver en el día de hoy. Primeramente vamos a ver los beneficios de la regeneración. Y vamos a ver qué implica eso, cómo el Señor transforma nuestra vida. Y lo segundo que vamos a ver es los beneficios de la revelación, ese misterio que el Señor nos ha revelado. Y por último estaremos viendo los beneficios del gobierno de Dios, cómo a través de ese gobierno de Cristo somos gobernados y guiados bajo su soberanía preciosa. Así que todos estos beneficios forman parte de la misión del Hijo, quien vino a ser nuestro precioso Salvador. Y vamos a comenzar entonces analizando el primer beneficio. ¿Cuál es el primer beneficio? El beneficio de la regeneración, que se expresa a través de dos aspectos importantes que todos conocemos. Uno es redención y el otro es remisión de nuestros pecados. Dos beneficios, redención y remisión de nuestros pecados. Y vamos a desarrollar estos puntos en el marco de los versos 7 y 8 que acabamos de leer. Entonces, el proceso de regeneración que Pablo describe, en primer lugar, que encontramos allí, ese proceso, lo primero que describe Pablo nos muestra una palabra muy importante que nosotros conocemos en el verso 7. ¿Cuál es? Redención. Redención. Así que antes que nada es necesario comprender el costo de esa redención, porque esa redención para nosotros tuvo un costo muy alto, y es así como Pablo lo expresa en el verso 7 cuando dice: en quien tenemos redención, ¿qué? Por su sangre. Por su sangre, mi hermano. El costo de la redención está ahí claro. El apóstol nos señala claramente que esa redención se realiza mediante una cosa. ¿Mediante de qué cosa? Que leemos ahí en el texto. La sangre de Cristo. Mediante la sangre de Cristo, familia. Así que para comprender a profundidad esa afirmación que leemos en el verso 7,
es necesario que primero debemos de entender el significado de la redención. ¿Qué es la redención? Que muchas veces también puede traducirse como un rescate, como un rescate. Así que esto nos lleva entonces a analizar un poquito el concepto de redención. Y esto nos lleva a un contexto de una persona que está ¿qué? Cautiva. Lo primero que debemos de enfocarnos es una persona que está cautiva, una persona que ha perdido su libertad y que está bajo el control de un amo. Entonces, la redención implica que otra persona pague el precio para liberar a esa persona que estaba esclavizada. Eso es redención. Por lo tanto, la redención, el rescate, se relaciona ¿con qué? Con un pago. Y no cualquier pago, con un pago necesario para obtener libertad de alguien que ha vivido en esclavitud. Y este es un concepto que para la época de Pablo y en la cultura judía y en la cultura greco-romana era algo muy familiar, porque en ambas culturas se manejaba la esclavitud. La esclavitud era algo común. Y de hecho, personas para la época tenían esclavos y cada esclavo tenía según su tipo su precio. Así que en esa época era posible que alguien llegara y comprara un esclavo. Así que era un concepto que se manejaba en la sociedad para la época. Era algo muy familiar. Y lo precioso de eso es que Pablo está tomando ese término de esclavitud, esa concepción de esclavitud que ellos tienen, y lo aplica a la obra redentora preciosa de Cristo Jesús. Así que en esta obra, Cristo viene a ser ¿qué? Nuestro libertador, quien paga el costo para darnos la libertad que ahora nosotros tenemos. Eso es precioso, eso es redención, mis hermanos. Eso es redención. Y para nosotros eso tiene muchas implicaciones, porque nosotros antes de conocer a Cristo éramos ¿qué? Éramos esclavos, estábamos bajo el dominio de un amo. ¿Y cuál era ese amo según el Nuevo Testamento? El pecado. El pecado. El pecado ejercía poder sobre nosotros. Y de hecho, Pablo en Romanos capítulo 6 y capítulo 7 nos expresa cómo hemos sido liberados de ese pecado, de ese amo, y ahora pasamos a ser ¿qué? Siervos de Cristo. Y de manera que ahí se ve una transformación, mis hermanos. Una transformación real cuando una persona coloca su confianza en Cristo Jesús, experimenta ¿qué cosa? Redención, o sea, el pago por su libertad, el pago. Eso fue lo que nosotros experimentamos. Por la razón, una de las razones por las que estamos aquí sentados es porque Cristo pagó por nosotros. Así que esta redención es algo que no ocurre, que ocurre en nuestra realidad y en nuestra historia en un momento específico, pero que fue determinado por Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y por eso que usted conoce que hay un pacto de redención que se aplica a nosotros cuando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre. Y eso es lo hermoso. Eso es lo hermoso de esto, de que no somos simplemente redimidos por una decisión nuestra. No, es algo que ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. O sea que así sea que usted no haya nacido, ya usted estaba en la mente del Señor. O sea, el Señor ya te amaba. ¿Te imaginas lo maravilloso que es esto? ¿Te imaginas? Entonces, cuando hablamos de redención, tenemos que hablar de Cristo, porque Él fue quien pagó nuestra libertad. Y con un precio muy alto. Él es el centro de toda nuestra obra redentora. Es Cristo. Es Cristo. Así que en ese orden de ideas, Pablo también continúa explicando, tomando en cuenta otro ejemplo de la época y de un concepto que tenían los judíos en sus mentes. Él nos cuenta que las personas para la época también estaban acostumbradas a realizar sacrificios como parte de su vida religiosa. Y en esos sacrificios en la antigüedad, ya sea que fueran para Dios por parte de los judíos
o no fueran para Dios, esos sacrificios implicaban algo. Era un derramamiento de sangre. Entonces, cuando Pablo menciona la expresión por su sangre que leímos ahí en el verso 7, él no se está refiriendo a que la sangre de Cristo tuviera como algo místico. No, o que la sangre de Cristo tuviera una especie de poción mágica. No, mi hermano. La palabra sangre que está utilizando Pablo ahí va relacionada o está en armonía con el concepto de vida que nosotros encontramos en el libro de Levítico. ¿Y qué nos explica Levítico a través de qué nos dice Levítico acerca de la sangre? Que en la sangre, ¿qué representa? ¿Qué? La vida, familia. La vida. Y si se derrama la sangre, implica que se está entregando toda la vida. Y por eso entendemos que el sacrificio de los corderos simbolizaba la vida del animal en lugar de la otra persona. Y ese sacrificio se realizaba también personal o en grupo familiar o por el pueblo. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es este es el punto de vista que Pablo tiene aquí en mente. Cuando Pablo dice que tenemos redención por su sangre, está afirmando que Cristo entregó ¿qué cosa? Su vida en la cruz. Su vida. Poniendo su vida en lugar de la tuya y la mía. Allí, en ese pedazo de madera, allí claramente y tangible, Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz. O sea, nos dio libertad. Pagó el precio. Eso es redención por su sangre. A eso se está refiriendo Pablo. A eso. A que Él puso su vida, mi hermano, por nosotros. Ahora bien, esto implica también un concepto que todos conocemos como sustitución. ¿Sí recuerdan? Un concepto de sustitución. Si nosotros éramos los que merecíamos ser castigados por Dios por nuestros pecados y por ese amo que nos esclavizaba allí, la pregunta es ¿por qué ese castigo no cayó sobre nosotros? ¿Por qué? Porque hubo un sustituto, mi hermano. Así que nosotros teníamos una gran necesidad de que alguien tomara nuestro lugar y pagara el precio de nuestra liberación. Porque éramos esclavos. Esclavos sometidos a un amo. Y lo más triste de esto es que nosotros no estábamos buscando nuestra libertad. Nos llegó por gracia. Ni siquiera la queríamos. Ni siquiera. Amábamos ser esclavos. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros seguiríamos deleitándonos en nuestros pecados como si nada. De las mil maravillas. Así que la razón que tú estás aquí sentado, mi hermano, es para que glorifiques al Señor por esa preciosa obra que hizo en tu vida. Y espero que salgas de aquí así como uno dice, con el pecho inflado. Pero con el pecho inflado entendiendo que tienes que vivir con un propósito y es darle la gloria de Dios en todas las esferas de tu vida por esa libertad que Él te dio. Para eso fue que fuiste libre. Para eso. Algo pasó en nosotros para que nosotros dejáramos de amar el pecado y ahora amar a Dios que antes despreciábamos. Algo pasó y lo que ocurrió fue que la redención de Cristo se hizo sumamente efectiva en nosotros. Cristo se colocó en tu lugar y cargó tu pecado y además nos transfirió su justicia perfecta. De manera que ese castigo que debía de caer sobre nosotros, ¿cayó sobre quién? Cayó sobre Él. Cayó sobre Él. Y Él ahí en la cruz del Calvario experimentó ese sufrimiento, un infierno fuerte, inmenso. ¿Tú sabes lo que era separarse de su Padre? A nosotros, a los costeños nos cuesta irnos de la casa. Nos cuesta. Hotel Mami para nosotros es una maravilla. Pero en serio, piensa. Cristo en ese momento se separó del Padre por ti, para que adquirieras
libertad, mi hermano. Así que en esencia, la redención es que Cristo vino a nosotros y nos compró nuestra libertad a un precio muy alto, a precio de sangre, a precio de su propia vida, mi hermano. A precio de su vida. Y lo hizo verdaderamente. Verdaderamente, porque para esa época también de los apóstoles habían unos tipos llamados los gnósticos que decían que no, eso era solamente una apariencia y ya. No, nosotros creemos que lo hizo verdadera muerte. Fue una verdadera muerte. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre fueron reales. Así que en la cruz estaba muriendo. Ahí encontramos a alguien que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como hombre sufrió en nuestro lugar. Cristo lo hizo por ti, mi hermano. Así que lo que está haciendo Pablo aquí es recordándole a la iglesia de los Efesios y a nosotros, luz de vida, lo que es esta redención. Que Cristo nos compró, que Él vino a buscarnos, que Él nos eligió entre muchas personas y nos compró con su sangre preciosa. Él se hizo miserable, Él se hizo pecado. De hecho, ya el hecho de hacerse hombre ya era suficiente humillación. Era bastante la humillación, solo el hecho de que esa persona de la Trinidad viniera y se hiciera hombre. Ahora súmale que además de esa humillación se hizo miserable. Y es que muchas veces nosotros ese concepto de misericordia como que lo romantizamos mucho. Y decimos simplemente, sí, chévere, Cristo murió por mí, qué bonito, qué precioso. Mi hermano, pero necesitamos entender el concepto de misericordia. Y debemos de partir del hecho de que éramos miserables. Y que alguien digno de todo honor se puso en el lugar de miserable para morir como un miserable por unos miserables como tú y como yo. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Eso es misericordia, mi hermano. Fuimos comprados a un alto precio, cuyo valor, dice Primera de Pedro 1:18, no se pagó con cosas perecederas como oro y plata, sino que se pagó con la sangre preciosa del Señor. Dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así fuiste comprado, por esa sangre fuiste comprado. Esa sangre preciosa. Y esto es un sacrificio que nosotros debemos valorar y no quitarnos nunca de nuestra mente. Por eso es que venimos un domingo. Teniendo esto claro, ¿tú te imaginas tu actitud pasando por esa puerta todos los domingos? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo deberías tú entonar esos signos? ¿Cómo debería ser, mi hermano? Ahora bien, si el costo fue la sangre de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio lo expresa Pablo ahí en el versículo 7. Dice que el beneficio es el perdón de nuestros pecados, o sea, nuestra remisión. Y este es uno de los mayores beneficios que nosotros recibimos, la remisión de nuestros pecados. Y en este pasaje la palabra pecado puede traducirse también como transgresiones. Pastor, ¿y qué significa eso de transgredir? Bueno, transgredir significa sobrepasar los límites que Dios ha establecido para nuestra obediencia. Otros dicen también que puede ser un desviarse del camino de justicia que Él ha señalado para que seamos considerados justos. Y de hecho, Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13, él nos explica claramente que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciendo ¿qué cosa? Tomando sobre sí mismo esa maldición. Y ahí la pregunta sería, pastor, pero entonces ¿de qué ley es esa? Porque la ley moral sigue activa. La ley moral sigue activa.
Ahí lo que habla es sobre las demás leyes, las leyes civiles y las leyes ceremoniales, a lo que está apuntando Pablo. Les he hablado los miércoles acerca de la teología de los pactos, que las leyes ceremoniales son mandamientos que positivos, mandamientos que Dios añadió cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel. Así que ya no estamos, si ya estamos en el nuevo pacto, no estamos sujetos a esas normas ceremoniales. ¿Por qué? Porque esas normas fueron añadidas para ese pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto con dos sacramentos preciosos, como lo vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son esos dos sacramentos? Esos dos mandamientos positivos, esos dos mandamientos que Dios añadió: el bautismo y la Santa Cena, mi hermano. Y Pablo continúa también ahí en Romanos 3:22 hablándonos acerca de la naturaleza redentora de la sangre de Cristo. Él dice: quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. Y nosotros también honramos este sacrificio redentor de la sangre de Cristo con el sacramento. ¿Con qué sacramento lo hacemos? A ver, con la Santa Cena. ¿Te acuerdan lo que representa el vino? Con la Santa Cena, mi hermano. Así que la sangre de Cristo, mi hermano, también aplica a nuestras transgresiones. También aplica a nuestras transgresiones. Su sangre nos redime de esa naturaleza pecaminosa inherente que está ahí en nosotros, pero también de esas culpas, de los pecados diarios que nosotros cometemos, grandes o pequeños. Porque todo eso está dentro del marco, como finaliza el verso 7, según las riquezas de su gracia, y como empieza el verso 8, que dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Lo que quiero que entienda es que Cristo tiene un vasto almacenamiento de misericordia para cubrir esos pequeños y grandes pecados de nosotros. Pero porque estamos en Él. No estoy dando aquí pie para que usted vaya ahora a salir a pecar, y va a estar la aclaración. Pero es necesario que tengamos en cuenta que Cristo, que Él posee las riquezas abundantes del universo, Él no va y busca en una bolsita simplemente para cubrir el pecado suyo y el pecado no. No. Lo que está hablando Pablo aquí es que Cristo, con su gracia, que es basta, y con todos esos tesoros que Él tiene, con toda esa abundancia y con todo ese poder, lo derrama sobre ti y te sumerge y te limpia y se lleva tu pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Eso es lo que está apuntando Pablo aquí. De modo que tú ahora, con esa concepción, continúas siempre revestido de la justicia de Cristo, porque estás unido a Cristo. Eso es un beneficiazo, mi hermano, del cual no debemos abusar. Pero es un beneficio precioso que tenemos. Nosotros no obedecemos para ser redimidos, sino obedecemos porque ya hemos sido redimidos. Y esto es un cambio fundamental, mi hermano, porque debes de meterte en la cabeza que no puedes obtener redención por tu obra. No puedes. Es imposible. Pero al ser redimidos, nosotros tenemos que vivir ¿en qué? En una obediencia. Y por eso es que la ley moral está activa. Porque está viva, porque refleja el carácter de Dios. Y nosotros vivimos enfocados nuestra vida diaria hacia ese modelo, hacia ese molde del carácter de Dios. Entonces, la vida de todo creyente debe ser coherente y consecuente con la obra redentora de Cristo. Y la pregunta que te quiero hacer, mi hermano, ¿tú estás viviendo conforme a esa obra? ¿Sí estás viviendo? ¿O te estás mintiendo a ti mismo? ¿Estás viviendo conforme a esa obra?
Te levantas en la mañana y te acuestas al final conforme a esa obra. Y si tú eres nuevo, te pregunto o estarás preguntándote, pastor, pero hay cosas que no entiendo, pero ¿cómo vivo ahora? Pero si ya tú tienes tiempo en el Evangelio, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo? O, pastor, bueno, ahora es que llego a entender esto, ¿cómo es que debo de vivir? ¿Cómo es que debo de vivir? Ayúdeme. Bueno, en el verso 8, Pablo nos dice que esta redención y esta remisión se derrama abundantemente sobre nosotros. ¿Con qué? Con toda sabiduría y discernimiento. Algunas traducciones dicen la palabra discernimiento, la traducen como inteligencia, otras como paciencia. Pero así es como debemos de vivir. Ahora, aquí hay un debate. Hay un debate que unos dicen que sobre si Dios nos da su sabiduría o discernimiento o si Él usa su sabiduría y discernimiento al darnos su gracia. Y yo creo en lo segundo. Dios en su sabiduría conoce perfectamente nuestros pecados y lo que eso costaría. Él sabe lo grave de nuestras transgresiones, incluso más de lo que nosotros mismos. Mucho más de lo que nosotros mismos entendemos cuando pecamos. El Señor lo conoce más a profundidad. Y Él también sabe que la única forma de perdonarles es a través de la muerte de su propio Hijo. Entonces, a pesar de este conocimiento, Dios decidió redimirnos y perdonar nuestros pecados. Y ahora nos trata como si estuviéramos la justicia perfecta de Cristo en nuestro favor, como le expliqué el domingo pasado. Así que lo que te quiero decir, mi hermano, es que Dios nos perdona plenamente, sabiendo exactamente quiénes somos y lo que costaría hacerlo. Así nos perdona el Señor. ¿Por qué lo hace así? Porque su gracia es abundante y su amor es inmenso. Es inmenso. No hay pecado más grande que la gracia del Señor. Así que no te dejes amedrentar por la culpa cuando peques. Y una vez más te digo, cuando estés en esa situación, corre donde tu Señor, que Él es fiel y justo, para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ahora bien, la pregunta es, bueno, pastor, ¿cómo sabemos que Dios ha puesto a nuestra disposición los beneficios de la redención y de la remisión? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo? Respuesta, porque Él nos los ha revelado. Él nos los ha revelado. Los beneficios de nuestra redención no tendrían ninguna motivación en nuestros corazones si no los conociéramos, si no supiéramos que existen. ¿Y dónde el Señor nos los ha revelado? ¿Dónde están? En su palabra, en su palabra. En su palabra, mi hermano. Por eso es que Dios en su sabiduría nos ha dado también la bendición o el beneficio de su revelación. Y este es nuestro segundo punto. Y aquí nos vamos a enfocar en el verso 9. En el verso 9. Permítanme un momento. Ahí en el verso 9, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha revelado una cosa importante. ¿Qué es esa cosa que dice? El misterio ¿de qué? De su voluntad. Y en el Nuevo Testamento, un misterio no es algo caracterizado por complejidad o por tener un secreto allí, no, sino es por elegir el momento oportuno de revelarlo. Esa es la fuerza que toma. Un misterio es una verdad oculta y se revela algo que antes no podías ver, pero ahora sí. De hecho, en la literatura judía, un misterio siempre habla del plan secreto de Dios que se hará revelar en el fin último de los tiempos. Pero cuando Pablo dice que el misterio ha sido revelado, él está comunicando a Efesios y a nosotros que eso que los profetas esperaban, toda esa gente en la antigüedad del Antiguo Testamento, que eso que ellos esperaban con paciencia, a nosotros se nos ha sido revelado. Y por eso creemos que vivimos en los últimos días de la historia bíblica.
Y usted se preguntará, pastor, ¿pero qué es eso que ha sido revelado? Ahí lo tienes en su palabra. Ahí lo tienes en tu palabra. ¿Qué es lo que se nos ha sido revelado? Su voluntad, mi hermano. Su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? ¿Dónde la encontramos? En su palabra, en su revelación especial. Por eso es que la Biblia se llama la revelación especial. Y gran parte de este misterio es que nosotros hoy sabemos que Dios redime a su pueblo mediante la redención y la remisión de los pecados comprados por la sangre de Cristo. Eso es algo que la gente no sabía y que te ha sido revelado a ti. Y una vez te ha sido revelado a ti, ahora entiendes por qué la Biblia te manda y te dice, ves y proclama eso. Eso es parte del misterio, mi hermano, mi querido hermano. En el pasado, esto estaba prefigurado en unas sombras, pero ahora nosotros vamos a la Biblia y leemos eso que leemos en el verso 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde estaba eso en el Antiguo Testamento? Que era Cristo. No estaba. Pero el Señor te lo ha mostrado así de manera gratis. Gratis, sencilla, solamente con abrir tu Biblia. Y con la iluminación del Espíritu Santo, claro está, porque muchas veces puede que uno lea y lea, pero como que no. No. Y sobre todo que los autores bíblicos manejan conceptos de esa época que nosotros hoy no manejamos. Uno va a las Escrituras y se encuentra con conceptos como propiciación. Y queda uno como, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Pero ahí está. El Señor nos ha dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para revelarnos ese misterio que está ahí, su voluntad preciosa, hermosa. Y hay más de este misterio, pero lo vamos a ver en sermones más adelante. Pero ya solamente con esto, de saber el plan de Dios, que Él siempre ha querido liberar a su pueblo mediante su gracia y mediante el poder de su Hijo, que hoy nosotros podemos ver, para nosotros debe ser un privilegio enorme, grande. Pero es que estamos tan acostumbrados a escuchar estas cosas tan seguidamente que perdemos de vista su profundidad. Y creemos que salir a evangelizar, sí, es chévere, vamos, predicamos. Pero mira, ese hecho de que tú salgas a evangelizar, a predicar de redención, de propiciación, de justificación, eso es algo que el Señor te ha revelado, te ha mostrado que tú no sabías. Pero a ti te parecen doctrinas tan sencillas y chéveres cuando las escuchamos por primera vez y nos asustamos de algunas y demás. Pero con el tiempo ya se vuelven muy cotidianas, porque como las escuchamos todos los días, pero como no las vivimos todos los días, entonces pierden peso en nuestro corazón y en nuestra mente. Ese es el problema. Así que deberíamos de sentirnos contentos sabiendo que Dios ha provisto para que veamos ese misterio que estaba ahí oculto desde antes de la fundación del mundo y se nos ha revelado a nosotros a pesar de nuestras imperfecciones y de las grietas del pecado en nuestras vidas. A pesar de eso, pregunta, ¿cuáles son los requisitos o las condiciones para recibir esa revelación? ¿Cuáles son? Ninguna. No hay ningún requisito. La Biblia dice que Dios nos ha revelado este misterio a su pueblo según el beneplácito de su voluntad. Nace de Él. Dios nos ha revelado la salvación a su pueblo mediante la sangre de su Hijo. ¿Por qué? Porque Él se complace en eso. Eso es misericordia. Él se complace en mostrar misericordia. Así lo dice Miqueas 7:18, que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? De manera, mi hermano, que Dios se complace en mostrar misericordia en ti y en mí. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay que nos haga dignos para recibir eso? La respuesta es nada. No hay nada. No hay nada.
No hay nada que podamos hacer, que nosotros hagamos, que afecte, por así decirlo, el corazón de Dios para el Señor moverse a favor nuestro. No hay nada. De hecho, nuestra confesión de fe lo dice así en el capítulo 2, que habla de la Santísima Trinidad, mostrándonos ese carácter del Señor. Él dice, es infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por él mismo. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros ni pasiones. ¿Entendiste esa palabrita, pasiones? Dice, sin cuerpo ni pasiones. Y ahí muchos tropiezan con esa palabra. Porque entonces viene la pregunta, bueno, entonces ¿acaso Dios no odia el pecado? O viene la otra pregunta, ¿Dios no ama a su pueblo? ¿Cómo es que puede decir la confesión que Dios no tiene pasiones? ¿Dónde está el problema? Que nosotros confundimos la palabra pasiones con la palabra emociones. Ahí es donde está el problema. Pero cuando la confesión habla de ese término pasiones, quiere decir que no hay nada afuera de Dios que intervenga en Dios para que Dios actúe de X o Y manera. A eso se refiere la confesión de fe. A eso, mi hermano. Dios no es controlado por ninguna fuerza externa, por ninguna. Ni siquiera tus actos de bondad influyen en la decisión de Dios para actuar en ti. No influye. Espero que tengas eso en cuenta, mi hermano. Eso no es como cuando nosotros queremos darle un regalo a alguien y entonces nos ponemos a pensar, ¿y qué le gusta? Y él está ya esto, y es esto. No, Dios no, en Dios eso no pasa así. Dios sabe que el pecado te hace impuro ante Él y que para purificarte tendría que sacrificar a su Hijo. Y aún así, Él se place revelándote el ministerio de Cristo Jesús. Él lo hace sabiendo así como tú eres, cuando no había absolutamente nada bueno en nosotros. Dios nos amó y nos dio la oportunidad de conocer su amor. Y para que más o menos me entiendas, quiero ilustrártelo de esta manera. Yo te pregunto, ¿tú utilizarías un gusano como mascota? ¿Lo llevarías a tu casa? ¿Le das de comer? Incluso le hablas, oye, mira, gusano, tengo pensado hacer esto. ¿Tú lo harías con un gusano? No, ¿verdad? No, porque tú dirías, pastor, eso es horrible. Un gusano no, un gusano es horrible. Bueno, quiero que sepas que Dios le agradó herir la cabeza de Jesucristo por culpa de gusanos como tú y como yo. Eso hizo el Señor. El misterio de los siglos nos fue revelado a nosotros sin que hubiera nada bueno en nosotros. Éramos horribles, horrendos ante Dios. Así éramos. Pero Dios en su gracia nos ha concedido esa misericordia a nosotros, mis hermanos. Eso lo ha concedido el Señor. Y es necesario que lo comprendas. Porque si realmente has comprendido esto, algo que debe resaltar en tu carácter es la humildad. La humildad. Pero lastimosamente a los reformados no se nos conoce por ser humildes, sino altivos por la cantidad de conocimiento de esto que el Señor nos ha mostrado. Entonces ahí hay un problema. Hay un problema. De que puede que el conocimiento se quede aquí, pero no está afectando aquí. Así que los reformados, si entendiéramos esto, que se predica todos los domingos y los miércoles en nuestra iglesia, fuéramos lo último en humildad, por así decirlo. Más humildes, pero lastimosamente el hecho de conocer estas cosas crea en nosotros alguna altivez, muchas veces, y se nota cuando estamos predicando, se nota cuando estamos preguntando, se nota con el trato con el hermano, es que yo sé más que tú, ahí se nota eso. De hecho, en el roce con el hermano, cuando peleamos, se nota. Dos cristianos que conocen este concepto reformado, por así decirlo, para entrar en el contexto, y un lío para que se reconcilie. Un problema. ¿Sabe que redención es eso? Reconciliación. Que Cristo nos reconcilió. Y eso fue lo que se nos ha dado.
Así que es necesario mostrar esa credencial de humildad. Si en verdad tú me dices que has entendido esto de redención y remisión de tus pecados. Porque es lo que se nota allí. Es lo que se ve así, allí. A menos que quieras solamente tener el conocimiento y seguir confiando al mundo en tu forma de actuar y vivir en cuanto a la sociedad. Así que de manera que Pablo no solo nos habla de la regeneración y de la revelación, sino también nos habla, por último, acerca del gobierno divino, para estimularnos a la alabanza, para la gloria de Dios. Y aquí vamos al verso 10 en nuestro último punto. Los beneficios del gobierno de Dios. Los beneficios del gobierno de Dios. Verso 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra, como las que están en la tierra. Así que toda esa redención, remisión que el Señor nos ha dado es con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que Cristo reúna todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es su plan. Hacia eso apunta todo lo que es redención, remisión de pecados. A que alabemos al Señor. Algún día estaremos reunidos con los ángeles allá en el cielo, alabando al Señor. Y de hecho ya esto se está viendo. Ya esto es una realidad que estamos muy viendo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado le explicaba que estamos aquí, pero también estamos allá? Eso es una realidad que nosotros encontramos en la Biblia al momento de orar, cuando oramos el Padre Nuestro. ¿Sí recuerdan que ahí habla de la voluntad del Señor cuando dice, Señor, que se haga tu voluntad ¿en dónde? En los cielos como en la tierra. Eso es lo que busca el Padre en su propósito. Reunir todas las cosas, mi hermano. Reunir todas las cosas, y así será algún día. Y ese reino, cuando el Señor une esos dos reinos allí, va a haber un Señor sobre todo. Y ese Señor y cabeza de todo se llama Jesucristo. Y todas las cosas visibles e invisibles se van a someter o se están sometidas al señorío de Cristo. Todas, porque eso no es un reino temporal. No, mi hermano. Cristo reinará eternamente, y cuando Cristo reinará eternamente, toda rodilla, ¿qué va a hacer? Se doblará. Todas, las de los visibles y las no visibles, todas se doblarán, mi hermano. Así lo dice Filipenses capítulo 2. Todas, ¿tú entiendes lo que es eso? ¿Y sabes qué es lo hermoso de eso? Que nosotros estamos allí en ese plan. Allí estamos. Ese es el propósito donde el Señor quiere llevarnos con todos estos beneficios y con todas estas bendiciones. Estamos en el plan de Dios, estamos en el centro del reloj de arena del propósito de Dios que nos ha sido revelado a nosotros. Así que si estamos en el plan y si ya conocemos el propósito, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestro diario vivir? Enlazar nuestra vida hacia ese propósito. ¿Cuál es? Reunir todas las cosas. Todas las cosas. Entonces tenemos que llevar este evangelio que está aquí, esa redención, esa remisión, y predicarla allá afuera. Predicarla. Así que hacemos parte del reino. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, que heredamos de la misión preciosa de Cristo. Y entiendan algo importante. Es necesario que para cumplir esta misión estemos reconciliados entre nosotros. Reconciliados. Porque esto lleva de fondo el misterio de la reconciliación. Que Cristo nos reconcilió con el Padre. Así que no puede ser posible que dos cristianos que entiendan esto vivan en diferencias, separados. Eso no es el reino de Dios, mi hermano. Eso es tu concepto mundano del reino. Pero eso no es reino. Has entendido mal. Así que es necesario que reflexiones. Si estás viviendo tu vida a la luz de esta gran verdad que se ha puesto en el día de hoy. Si estás viviendo en tu mente con el propósito del reino. Es necesario que entiendas que cada vez que pelees con tu esposo y tu esposa cristiano,
¿Estás viviendo con el reino? Cada vez que tengas diferencia con tu hermano aquí, ¿está eso haciendo el reino avanzar? Es necesario que lo tengas en cuenta. Porque en el reino del Señor se tiene que mostrar unidad. Unidad. Y los llamados a esa misión es la iglesia, mi hermano. Es la iglesia. Es la iglesia. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, que me escuchas, que no eres creyente, se te ha proclamado el evangelio. Aquí está la buena noticia. La redención y la remisión de tus pecados están ahora aquí a la puerta. Y si tú no has experimentado esa redención, es necesario que recibas el perdón y clames al Señor para que esa obra sea una realidad en tu vida. Y si tú eres creyente, te estarás preguntando, pastor, ¿y qué es lo que tengo que hacer con estos versículos? Bueno, primeramente, deberías ser más consciente de lo que significa redención, remisión y la revelación que el Señor te ha dado por su gracia. Y además deberíamos estar pegados a la misericordia de Dios que nos ha mostrado. Y con esa misericordia que nosotros entendemos, debemos de tomarla y también llevarla y predicarla a los demás. Predicar esa gracia. Y a medida que predicamos y proclamamos esa gracia, no tiene que haber barrera para nosotros, ni indiferencias entre nosotros, ni culturales, ni enemistades, nada. Sino que debemos de asumir nuestra responsabilidad en expresar el amor y la unidad para que el reino de Dios, ¿qué haga? Avance, avance, mi hermano. Así que pídele al Señor que derrame sabiduría sobre tu vida para que vivas conforme a este propósito. Y como este es un texto que está dentro de un contexto de alabanza, yo quiero pedirte que te coloques sobre tus pies y vamos a alabar al Señor con lo aprendido y lo entendido. Y vamos a entonar el himno 42, Reina Dios.
Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta tu palabra, amado Dios. Ayúdanos a disfrutar de estos preciosos beneficios, Señor, y a encaminar nuestra vida hacia esa preciosa obra de redención con el propósito, Padre amado, de que tu reino avance, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén y amén.